trata de personas es explotación laboral, adopción ilegal, corrupción de menores y también prostitución. Si ves o sabes algo, llama al 911. Continuamos esta noche con voz propia. Pasó el candidato presidencial Ricardo Alfonsín, dejó varios títulos, un Alfonsín más encendido que en otras oportunidades. Y recién Adolfo Rodríguez Sá, persiste la duda si va a ser o no candidato. Él también, un poco lo que se dice, que lo que indicaba recién también el Adolfo, es que hay una sentencia, prácticamente está escrita, que lo saca de la carrera. Y por eso también hoy el encuentro, ¿no?, entre Alberto Rodríguez Sá y Francisco de Narváez, porque si lo sacan de la carrera va a haber un acuerdo político entre Alberto Rodríguez Sá y Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Nos metemos en un tema que realmente algunos sectores prefieren no hablar en la Argentina, ni a favor ni en contra, pero que en el Congreso se va a empezar a tratar la semana próxima en comisión, y nosotros con la seriedad con que damos todos los debates hoy lo empezamos a analizar. Va a ser el primer panel y vamos a seguir con otro, que es el tema de la despenalización del aborto. Está la diputada nacional Cecilia Merchán, del movimiento Juana Azurduy, está la diputada Cynthia Houghton, de Valores para mi País, está la doctora Chinda Brandolino, es médica legista, directora de la Cátedra de la Mujer del Programa de Investigaciones Biológicas, y está Miriam Bregman, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda. Cecilia, usted tuvo una experiencia, ¿no?, de aborto personal, digamos. Sí. Además de, por supuesto, impulsar la despenalización, durante el año pasado decidimos que yo cuente también públicamente lo que había... Ahí está, se cayó, déjala ahí. Lo que me había ocurrido justamente cuando tenía 18 años, que fue atravesar una experiencia de un aborto clandestino con consecuencias para mi salud que hicieron que termine internada, y una cantidad de cuestiones bastante complejas para la vida de una jovencita. Y lo que más me marcó en ese momento fue que en esa misma situación que yo atravesé, y en el mismo periodo, otra joven de apenas un año más que yo, que era hija de una mujer a la que yo alfabetizaba, moría por un aborto clandestino. Hoy tengo una hija de 20 años que es preciosa, soy diputada nacional, no soy una asesina serial, soy una persona honesta, y creo que esa jovencita de mi misma edad merecía vivir lo mismo que yo viví, ¿no? Y creo que no pudo vivir esa situación por justamente no tener las redes que pude tener en mi caso, y creo que eso habla con claridad de la inequidad social enorme a la que nos somete la clandestinidad de las mujeres. Bueno, tal vez lo que usted cuenta sea también parte de una hipocresía que hay en la Argentina, ¿no? Está prohibido, pero se entiende como usted tuvo acceso a un aborto clandestino, ¿no? Creo que hay una cuestión que sabemos todos. El aborto es clandestino en la Argentina, pero en todas las familias, o en la mayoría de los casos, en la mayoría de las familias, en la mayoría de los grupos, todos conocemos a alguna mujer que atravesó por esta situación. Y esto es muy simple, está relacionado a la cantidad de mujeres que todos los años toman esta decisión, que quiero aclarar, nunca es una decisión jocosa, nunca es una decisión alegre, sino todo lo contrario. Siempre es una situación límite. Por eso cuando hablamos de esto, me parece bueno no hablar a favor o en contra del aborto, porque nosotros no estamos a favor de los embarazos no deseados, ni de los abortos, sino a favor de legalizar para que no haya muertes, es a favor de la vida, porque queremos que no existan esas muertes de mujeres inútilmente en la Argentina. Cynthia, y usted tiene una postura en contra. Sí, a ver, quien sale a robar también vive una situación límite, y eso no quiere decir que lo vayamos a legalizar, y en la Argentina hay miles y miles de robos cada día. Entonces, yo acá lo que creo es que es muy importante entender qué es lo que decimos cuando hablamos de aborto y por qué nosotros, que estamos a favor de la vida, nos oponemos al aborto. Porque lo que hoy demuestra la ciencia es que hay vida desde el momento de la concepción, que ese ser recién gestado tiene la carga genética de un ser humano. Entonces no solamente es vida, sino que es vida humana. Y que ese ser gestado, que es una persona, tiene un ADN propio que es distinto al ADN del cuerpo de la madre, con lo cual es un ser distinto a la mamá. Entonces, lo que tenemos que entender es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de aborto? Hablamos de que hay un niño
hay un bebé, hay un ser humano gestado y por X razones se está decidiendo impedir que esa vida siga adelante y siga su curso. Entonces nosotros decimos que no hay causas que permitan terminar con esta vida humana. No decimos que son asesinas seriales, pero sí lo que decimos, no, esto la verdad es que me parece bastante fuerte porque no es nuestra actitud, pero sí aquellos que estamos a favor de la vida, estamos diciendo que hay que respetarle sobre todo la vida a este ser humano que es el más indefenso. Pero también... ¿Bajo ninguna causa usted? A ver, hoy el Código Penal propone, digamos, 2 causales o 2 excepciones, que es cuando peligra la vida de la madre, y por supuesto ahí, yo sé que hoy los médicos deciden claramente por la madre, aunque son muy, digamos, son muy pocos esos casos. Hay muchas trabas también, ¿no? No, sí, claro. Esto se... Ahí nuestro Código Penal queda... Mira, nosotros tuvimos el caso de una mujer... Los médicos siempre deciden siempre por la madre. Hubo un caso en Santa Fe... No. Hubo un caso en Santa Fe de una mujer que tenía un cáncer, y justamente no se le permitió el aborto en ese caso, y finalmente, obviamente, murió ella, y el embarazo no pudo avanzar, obviamente. Debe haber sido un solo caso, porque hoy en día todos los médicos, es más, lo hablé con la gente de la universidad, del Hospital Austral, por Doctora, ejemplo, ¿y usted por qué desde una postura médica está en contra? En principio porque juré no suministrar jamás una sustancia que produjera aborto, porque estudié toda mi vida para defender la vida humana en todas sus circunstancias, porque estudié para defender la vida humana inocente, porque amo a los niños. Tengo 8 hijos, estoy esperando a mi nieto número 13, de una de mis hijas. Me recibí con pediatría en la Universidad Nacional de La Plata, la materia que más estudié, y por supuesto me saqué un enorme 10 y no pude hacer pediatría porque en ese momento si se me moría un chiquito en el hospital de niños, atrás me moría yo. Hoy por supuesto soy médica forense, veo el crimen y el homicidio de la manera más monstruosa, nunca soñé que iba a ver la crueldad que veo ahora. Y por supuesto, la segunda razón es porque creo que jamás se arregla con violencia ninguna situación, y mucho menos con tortura. La tortura en un niño es inadmisible bajo considerar. Sí, Miriam. Sí, no, que primero aclarar, Miriam Bregman, sí, que para el PTS, el partido que yo integro, tanto como para todos los que integramos el Frente de Izquierda, este no es un tema electoral, es un tema profundo. Siempre hemos luchado contra la despenalización y por la legalización del derecho al aborto. Lo que estamos en contra es de que algunos sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica, sectores fundamentalistas, se adjudiquen que ellos son los defensores del derecho a la vida. Seguir defendiendo una situación como la que hay hoy en la Argentina es la cultura de la muerte. Es la cultura de la muerte. Hay 300 muertes por día, como dijo Cecilia, muchísimas personas, mujeres que quedan con lesiones gravísimas, que no llegan a la muerte pero quedan con lesiones gravísimas. Entonces es muy fácil defender una postura reaccionaria y adjudicarse que uno defiende el derecho a la vida. Nosotros tenemos una visión que al revés, que hay que tener una visión integral. Tenemos una propuesta integral que incluye educación sexual, que casualmente o nada casualmente, esos mismos sectores están en contra. Educación sexual en todos los niveles, anticonceptivos gratuitos y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en todos los hospitales públicos y que los incluya los planes médicos. La verdad es que diciendo totalmente, porque por ejemplo, Tabaré Vázquez, el expresidente de Uruguay, ateo, socialista y médico, vetó el aborto en su país. Habrá cedido los sectores más reaccionarios. Wiener, como médico, está diciendo que está en contra del aborto por ser médico. Entonces acá no estamos hablando de religión. Si bien yo te puedo decir que como persona cristiana reconozco que Dios nos dio la vida y eso no me lo quita nadie, pero igual te digo, acá yo pongo en la mesa los argumentos científicos. 300 mujeres que mueren por año. No, discúlpame, lee las estadísticas que dice el Ministerio de Salud. Así se muere una. Son mujeres pobres. Son mujeres pobres. El problema es el sistema de salud. Entonces la hipocresía, ¿cuál es el sistema de salud? ¿Sabes dónde está la hipocresía? En que nosotros planteamos un proyecto que tiene que ver con el cuidado integral de la mujer embarazada, de las cuales se mueren 400, las más pobres. Son las mismas 400. Bueno, están incluidas las 80. Te digo, comparar el derecho al aborto legal y seguro con la tortura como hizo la doctora. Claro, es una hipocresía. Para la Argentina hay 300.000 desaparecidos. En 4 provincias están concentradas estas muertes. Si vos lees las estadísticas, te vas a empezar a dar cuenta de la ideología que
Pero A mí me problema parece Cecilia. a mí me parece que este es un debate que es demasiado serio como para que nosotros nos pongamos de esta manera. la verdad es discutir. que el tono con Yo lo que creo lo plantea la que el diputada, tono con el que sabés que planteo las cosas es un tono con seriedad que tiene que ver con nuestra realidad. Cuando hablamos de tortura, me parece que es muy fuerte plantearlo como vos lo estás planteando, Perdón. fundamentalmente teniendo en Yo cuenta, como- perdóname, yo hablo como voy a médica. terminar, fundamentalmente teniendo en cuenta que el Comité Interamericano de Derechos Humanos planteó justamente que cuando una mujer no puede avanzar, por ejemplo, en un aborto no punible, estamos hablando también de un caso de tortura hacia esa mujer que tiene que avanzar con algo que ¿Por qué habla de efectivamente tortura no usted, puede doctora? Porque, avanzar. mira, este es un bebé exactamente de 10 semanas. Es la A ver, edad espere, media. Le vamos a pido ver que la cámara... Sí. Este bebé, cuando ustedes hacen un aborto, que tiene el cerebro desarrollado y todos sus órganos y sensores, tiene exactamente 10 semanas en tamaño natural. Soy forense. Lo pueden verificar en cualquier bibliografía, todos los oyentes. Se toma con un forceps la cabecita, se Déjelo ahí sobre retuerza. la mesa. No, no, sí. parece, No, me me parece parece un que- golpe bajo, es ¿Cómo un golpe bajo, es un golpe bajo para Esto es fundamentar ciencia. una posición No reaccionaria. es ninguna posición. Exactamente. Creo O que sea, es... Exactamente. Yo soy médica, estoy hablando de lo que se ve en cualquier Bueno, la próxima vez ecografía. podríamos, cada vez que haya una médica que esté en Claro. contra de la legalización, sería bueno que haya una médica a favor. Porque la ciencia no es unánime en esto, ¿no? Bueno, creo son que aquellas cuando que no están podemos haciendo hablar negocio. Las que nosotros, están a favor son hay las que gente que están está negociando a con favor. el No. tema. A Sí. mí me parece que Sí, es el problema importante que ustedes decir... plantean de la objeción de Estoy- conciencia no. es porque hay cada vez menos Hay un médicos montón que de quieren médicos. hacer abortos. Creo que hay Solamente los un tema que es comercializan digno también de decirse, que no solamente sectores conservadores están en contra de la legalización, sino muchos médicos, muchos sectores de corporaciones que se niegan o que hacen una cantidad de cosas y dicen una cantidad de barbaridades respecto de la posibilidad de legalizar el aborto, porque les conviene mantener el negocio clandestino. El rector de la Muchísimos UBA de ellos. de medicina Hay 16 está en universidades contra. La mayor parte de la nacionales, población está a hay favor. 16 universidades nacionales Sí. que acompañan el proyecto de legalización. Pero no me interesa lo que piensa un ingeniero, me interesa lo que Y la mayor parte de la población está a favor del derecho al aborto. hay Y lo que universidades opina la de mayor parte de la medicina, población hay también. universidades de... Y lo que Vamos, a opina ver, la mayor parte de la mire. población. No, una cosa, Vamos a- Gustavo, creo que a los sectores reaccionarios que hablábamos recién, que están en contra de este derecho, que están a favor de seguir manteniendo esta situación de muerte en la Argentina, de abortos clandestinos, tenemos que sumar un escollo que por ahí no se menciona y hay que decirlo. Hay otro escollo para vencer y por eso creo que hay que movilizarse y hay que organizarse para conseguir este derecho, que la Presidenta de la Nación está en contra. Esto no podemos omitirla. La Presidenta de la Nación, en cada oportunidad que ha tenido, ha dicho que, bueno... usted estará de acuerdo con ella. Yo No, no. soy de la oposición, Ha pero dicho, bueno, concuerdo evidentemente en ese coincide. punto. Sí. Ha dicho que está en contra. Es casi impensado que un bloque como el Frente para la Victoria puede llegar a votar si la Presidente no está a favor. Entonces creo que esto también hay que marcarlo y hay que decirlo claramente. Cristina Fernández de Kirchner está en contra de que se garantice este derecho elemental y fundamental para las mujeres argentinas. ¿Puedo agregar algo? Sí. Sí, me parece muy importante el tema que vos pusiste sobre la mesa, y es que ahora vamos a votar, los ciudadanos van a votar. Lo que pasó el año pasado con el tema del matrimonio homosexual fue algo que impactó mucho a la población, porque decía, a nosotros nadie nos preguntó lo que pensábamos, ¿Cómo que no? y nuestros ¿Cómo que no estaba a representantes, favor? no, y nuestros Si la mayoría de la población representantes, está a favor. bueno, Una de quiero las leyes terminar más entonces. discutidas en todo Entonces el lo que país digo y en todos los es, en rincones. Más estas debatido próximas en cada lugar. elecciones, está bueno que la gente sepa que el próximo debate en el Congreso va a ser aborto. Exacto. Y si este ¿Y sabes tema qué? les preocupa, Estoy de que acuerdo. sepan cómo Y piensa lo cada uno de los interesante- bloques o cada uno de los diputados, y que corten boleta y que voten a conciencia. Me parece muy importante. A ver, Cecilia. Lo Y este es un buen interesante momento que- para plantear este tema. Lo en la interesante es que este es un debate que la sociedad argentina, así como fue el de matrimonio igualitario, lo quiere dar sin hipocresía, sin dobles discursos, Tal cual. y me parece que es muy importante que sea de ese modo. Y así como la discusión de matrimonio igualitario atravesó al conjunto de la sociedad argentina y se dio en todos los rincones del país, porque había algo muy claro, era una realidad que nos Ex post atravesaba. de un tema electoral. Creo que hoy este es un tema de las mismas características, nos atraviesa como sociedad, y como nuestra sociedad es una sociedad que realmente está en condiciones de dar el debate respecto de lo que nos pasa, creo que vamos a lograr que en la Doctora, Cámara de Diputados se pueda discutir. Sí. Si me dejan hablar, Sí, yo no sé doctora. por qué cuando uno pone sobre la mesa temas con evidencias, hay respuestas como esa. Yo no hablo desde ninguna bandería política, no tengo ningún interés comercial, mi especialidad pasa por algo muy lejano a esto. Es más, hay una película que aconsejo, se llama Blood Money, Dinero de Sangre, documental,
sobre el instituto, el instituto que se encarga de planificar el aborto en todos los países del mundo, que se llama IPPF, que fue fundado por Rockefeller en 1950, Instituto Federal de Planificación Familiar, donde se diseñan los planes de aborto y control de natalidad para todo el mundo y se financian a través de préstamos del Banco Mundial. Esos médicos denuncian cómo, lo puede ver todo el mundo, blood money o dinero de muerte por dinero, la vida, no recuerdo el nombre en castellano, dinero de muerte, significa, esos médicos denuncian cómo cobraban por adelantado de las mujeres, no admitían cheques, el negocio del aborto es impresionante en todo el mundo, las clínicas de aborto prosperan y quiero, a raíz de eso, quiero hacer una reflexión sobre la legalización en datos verificables, no opiniones. Ustedes pueden consultar el Journal Medical de Andalucía español. España es el país que tiene más experiencia en la legalización. A partir de 1990, que con el España. Hay países que lo tienen hace muchísimos años más. Lo que te quiero decir, ni hablar, son datos científicos y los tengo en el portafolio. Hay países que hace 50 años lo tienen, entonces. Quiero decir, en Inglaterra desde el año 69, cuando se legalizó, aumentó un 2.500% el aborto. Tengo las cifras en el portafolio. Lo que pasa es que ahí es cuando se empieza a medir. Cuando se empieza a medir y se registra. Es como decir que desde la ley del divorcio se empezó a divorciar la gente, que era otro argumento. No se puede. Es importante que se den datos. Claro, que sean datos. Es importante que se den datos. ¿Por qué no me dejan terminar? A ver, termine, doctora Isa. Claro, entonces, en 1990 en España se argumentaba que había 20.000 abortos. En 1994 se duplicó a 44.000 abortos. En 1998 se cuadruplicó y en el 2004, ni les digo ahora, 104.000 abortos en el año. ¿A usted le parece que alguien va a abortar porque es legal? ¿Que esa es la decisión de una mujer? Es un negocio. Ustedes hablaron de negocio. El negocio que se elimina cuando se legaliza y se hace en los hospitales públicos de forma gratuita y con toda la seguridad para la mujer que tiene un embarazo no deseado. No, está lleno Hay que hablar de embarazo clínicas no deseado. Privadas y además, así como usted tiene hospitales estatales y hospitales del Estado, se elimina. Se elimina rápidamente el negocio. Se elimina. Se elimina rápidamente el Estoy deseo. mostrando la evidencia. No, la evidencia, el negocio rápidamente. Mostrando la evidencia. A mí me parece que yo también te puedo hablar de lo que pasa en el mundo. Y te puedo decir que cuando en Sudáfrica, por ejemplo, cuando se legaliza, pasa la mortalidad de las mujeres en edad de gestación casi a cero. Cuando es una sociedad de absoluta desigualdad, lo que nosotros tenemos que ver, cuando hablamos de evidencias, como vos decís, tenemos que ver la totalidad de las cifras, ver qué pasa, porque cuando se legaliza supuestamente se amplía de inicio. En general lo que ocurre donde se legaliza es que no hay reincidencia de las mujeres, no baja la cantidad, ni sube. Simplemente baja la cantidad de muertes, lo que hace que se baje la cantidad de lo que se hace que se baje la cantidad de abortos, lo que hace que se baje la cantidad de abortos es que funcionen los planes y programas de salud y educación sexual. No, está comprobado que lo único que reduce la cantidad de muertes maternas es de muertes maternas por aborto clandestino es una política integral de salud pública. Y nosotros presentamos el proyecto de ley y ustedes no lo quieren tratar porque el único argumento que hoy les quedan es el de muerte materna. Una cosa es la muerte materna. Lo dice el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dice que el 75% de las muertes maternas son cosas diferentes. No puede el 75% es la mujer que va a avanzar en su embarazo. ¿Cómo que se legaliza el deseo? ¿En serio? O sea, una persona tiene derecho o no a existir porque la deseas o no la deseas. Me preocupa. Porque a la semana número 12, vos sabés si un chico es down. Yo no voy a legalizar que una persona y que una mujer pueda decidir. Alguna mujer quiere tener, ninguna mujer quiere tener un embarazo no deseado. Y en tu ley estaría previsto. Ninguna mujer quiere tener un embarazo no deseado y ninguna mujer quiere abortar. Lo que me parece. ¿Y si no desea un varón? Ay, por favor. ¿Y si no desea un varón? No, eso es banalizar una situación que se da. Hay 300 muertes de la Argentina, no se pueden banalizar que se va a resolver el problema del sexo de un bebé si quiero varón o quiero mujer. Pero hay países que están contemplados este derecho y eso no ocurre, entonces no se puede. Tenemos que ir cerrando el debate. Tenemos que ir. No ocurre. Lamentablemente las mujeres tenemos que ir cerrando el debate. Les propongo que
estás diciendo? Cintia, les propongo que la semana que viene, cuando se reanude, porque hoy queríamos empezar a tocar el tema, volvamos a hacerlo y profundicemos con los elementos ya que va a haber en el Parlamento, las posturas, ¿no? Y en el marco que lo estamos haciendo acá. Así que les agradezco a las 4 la Muchas presencia gracias. y las invito a que podamos la semana próxima reanudar nuevamente el debate y ya incorporar también otros temas. ¿Cómo no? Gracias. Gracias a vos. Bueno, Graciela Romer, la presentamos, va inicialmente a hablar también de este tema. Bueno, Graciela, primera análisis.